Bueno, nosotros hemos estado fomentando precisamente, ahora que se dio la pandemia, pues una recuperación que realmente sea sostenible. Eh, el conjunto, pues, de naciones que conforman a la OECD han estado lanzando planes de recuperación y estos planes de recuperación tienen ciertas características que nosotros quisiéramos, de verdad, que fueran más sustentables y que fomentaran menos o apoyaran menos a aquellas iniciativas, aquellas acciones que no son tan sostenibles. Vamos a empezar con los números porque yo creo que esto es muy importante. Ustedes saben que pues antes de la pandemia nosotros estimábamos en general que se necesitaban algo así como 630 billones de dólares para poder alinear las principales obras de infraestructura a nivel planetario a los acuerdos de París. Esto quiere decir que más o menos el 10% de lo que se tiene que invertir en los próximos 10 años, que son 63 trillones de dólares en energía, en transporte, en agua, como ahorita lo vimos con Chile, o en telecomunicaciones, se tienen que enverdecer. Vamos a hablar ahora de cómo hacerlo, porque el sistema financiero requiere pues de instrumentos concretos para poder precisamente enverdecer su cartera o su portafolio de proyectos a fomentar. Con la pandemia esto se volvió mucho más importante. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos que reactivar nuestros sectores, principalmente los más golpeados, la aviación, el turismo, el transporte mismo. ¿Qué proyectos son realmente los que nos podrían ayudar a tener una recuperación sustentable? Siguiendo algunos principios que son tanto morales como algunos principios de responsabilidad extendida, fomentados precisamente por la OCDE, y que están en estas tres letras ESG, que son la responsabilidad ambiental, social y la gobernanza, precisamente para pues tener, digamos, fincados los pasos hacia un futuro más sustentable. Entonces hablamos de taxonomías. La OCDE recientemente, mi departamento, mi directorado de medio ambiente, hizo un análisis de las taxonomías que existen en la actualidad para poder decir que una acción, un proyecto es verde. Analizamos la de Europa, que es tal vez la más evolucionada, la de China, la de Francia, la de Japón, la de Holanda, y una que se utiliza mucho para los bonos verdes, y nos hemos dado cuenta, bueno, de que hay diferencias y de que no todas las inversiones que se meten en los paquetes, en los estímulos para recuperación, son tan verdes como parecen. Entonces, una gran responsabilidad de la industria, de las empresas, es ubicarse dentro de aquellas acciones que son más sostenibles y que realmente nos ayudan a alcanzar este nivel de cero emisiones al año 2050, al cual fuimos llamados por el secretario general de las Naciones Unidas. Déjenme darles dos ejemplos y con esto voy a terminar para después tener un diálogo tal vez alrededor de lo que es fundamental, que es bajar las emisiones rápidamente. Apple, estas maravillas que nos han cambiado la vida, pues tienen una huella de carbono. 72 kilogramos, los iPhones 11, es lo que se estima en un ciclo de vida, en el análisis del ciclo de vida. En el ciclo de vida, el 79% de los impactos que se producen al planeta por producir estos teléfonos viene precisamente en la producción, que no es donde los consumimos, ¿sí? Entonces no es donde los usamos, tampoco donde los desechamos necesariamente. Es más o menos, si contamos las emisiones de Francia, pues el 1% de lo que emite Francia en sus teléfonos, ¿sí? Entonces, una primera lección es que se tiene que tener una métrica de ciclo de vida y responsabilizarse no solamente por el producto, vamos a decir, que estamos consumiendo, sino por todas las actividades en la cadena de abastecimiento, en el transporte de ese producto, en su recuperación como materiales vírgenes que se tienen que reciclar para poder lograr la economía circular que también estamos fomentando desde la OCDE. El otro ejemplo es la taxonomía en sí mismo. Por ejemplo, edificios verdes.
Las empresas tienen que invertir en edificios verdes o reconstruir edificaciones que actualmente consumen mucha energía o que generan muchos residuos. La taxonomía europea, por ejemplo, dice que la demanda de energía primaria tiene que ser 20% inferior a lo que es la Directiva Europea de Construcción cerca de cero emisiones. En cambio, para bonos verdes se dice, bueno, tiene que ser el 15, en el top 15 de lo que es el mercado local. Hay que ubicar esas inversiones para clasificarlas como verdes. Entonces, hay diferencias de criterio y esos criterios se tienen que homologar. Entonces, ya hay una iniciativa que se llama la Plataforma Internacional sobre Finanzas Sostenibles para poder homogenizar esas taxonomías. Es importante lo de las taxonomías porque las empresas tienen que tratar de no hacer greenwashing y meterse a aquellas acciones que en realidad van a bajar en términos concretos esas emisiones de gases de efecto invernadero o los contaminantes en general. Por ejemplo, no es lo mismo medir en kilowatts por metro cuadrado al año que en gramos por CO2 por metro cuadrado en distintas taxonomías. O sea, tenemos que ubicar también qué tipo de contaminantes hay que bajar. Y con esto termino. No es lo mismo reducir gases de efecto invernadero, que son esos 6 gases que tiene el Acuerdo de París, que reducir los 12 compuestos o conjunto de compuestos que llamamos nosotros forzadores del clima, que dice el IPCC, entre ellos, por ejemplo, el black carbon. Para poder evitar, hay que incluir todos estos que llamamos contaminantes climáticos de vida corta, para poder evitar puntos de no retorno en la modificación del clima. El black carbon, por ejemplo, a 20 años tiene un potencial de calentamiento de 1600 versus a 100 años de 460. Entonces, si bajamos los contaminantes que son más agresivos en la modificación del clima, o sea, que tienen un potencial de calentamiento mayor, en el corto plazo vamos a tener menos riesgos hacia el futuro.